En esta presentación les hablaré sobre la planificación curricular anual del área de matemáticas para el 10º año de educación general básica. Esta planificación tiene como finalidad organizar un proceso educativo coherente y significativo que favorezca las competencias lógicas matemáticas de los estudiantes. Se basa en el currículo nacional y busca desarrollar habilidades como el pensamiento crítico, la resolución de problemas, la argumentación y la comunicación matemática. Habilidades que son fundamentales tanto en el ámbito académico como en la vida cotidiana. Además, se aplica el enfoque metodológico ERCA, que significa exploración, reflexión, conceptualización y aplicación. Este enfoque permite que los estudiantes construyan su aprendizaje de manera activa, conectando lo que aprenden con su realidad y aplicándolo en situaciones concretas. El objetivo de este ensayo es argumentar cómo la aplicación del enfoque ERCA en la planificación anual favorece los aprendizajes significativos, funcionales y contextualizados de los estudiantes. Les voy a explicar brevemente los contenidos principales de las 6 unidades del texto de matemáticas del 10º año de educación general básica elaborado por el Ministerio de Educación. En la unidad 1 tenemos los números reales, medidas de tendencia central y de posición. En esta unidad se empieza con el conjunto de números reales y sus propiedades, lo que ayuda a fortalecer el pensamiento lógico y algebraico. Luego se trabaja con la potenciación, primero con los exponentes enteros y luego con los racionales. Esto es importante, ¿por qué? Porque nos permite operar con raíces y fracciones de potencias. También se estudian conceptos de estadística como medidas de dispersión y de posición que les ayudan a interpretar los datos agrupados. Todo este contenido se desarrolla con el enfoque ERCA, donde los estudiantes primero exploran situaciones reales, luego las reflexionan, conceptualizan los conceptos matemáticos y finalmente los aplican en contextos prácticos. Continuando con la unidad número 2, tenemos ecuaciones e inecuaciones lineales y la lógica proposicional. En esta unidad seguimos trabajando con la estadística, pero de una forma más profunda. Aquí se analizan datos agrupados usando medidas como el rango, la variancia, la desviación estándar y la media. Esto ayuda a interpretar mejor la información. También se estudian las ecuaciones e inecuaciones de primer grado. En el caso de las inecuaciones, con dos incógnitas se resuelven gráficamente, lo que permite visualizar las soluciones como la intersección de las rectas. Otro tema importante es la lógica proposicional, ¿no? Aquí los estudiantes aprenden a usar conectores como y, o, si, entonces, y a construir tablas de verdad. Esto les ayuda a desarrollar un pensamiento analítico y lógico. En la unidad 3 tenemos lo que es las funciones y triángulos rectángulos. En esta unidad se abordan contenidos que fortalecen el pensamiento lógico y la capacidad para resolver problemas. Primero tenemos lo que es el producto cartesiano, que permite formar pares ordenados y entender relaciones entre dos conjuntos. Asimismo, trabajamos lo que es funciones reales, en especial las lineales y de potencia. También se estudia lo que es el teorema de Pitágoras, que es útil para resolver problemas con triángulos y rectángulos. También tenemos lo que es el plano cartesiano. Este se utiliza para ubicar los puntos y representar trayectos y asimismo graficar las funciones. Con estos temas, los estudiantes fortalecen sus competencias matemáticas como la representación y el análisis de la resolución de problemas. En la unidad 4 tenemos dos temas fundamentales, que son los sistemas de ecuaciones lineales y la congruencia de triángulos. Con los sistemas de ecuaciones lineales aprendemos a encontrar valores que resuelven varias ecuaciones al mismo tiempo, lo que fortalece el pensamiento lógico y algebraico. La congruencia de triángulos desde la geometría nos permite analizar figuras, comparar lados y ángulos y asimismo desarrollar el pensamiento espacial. Aunque vienen de áreas distintas, estos contenidos se integran en los problemas reales. Continuando con la unidad 5, tenemos ecuaciones, deporte y matemática. En esta unidad combinamos la álgebra y la modelación matemática, usando el deporte como contexto. Trabajamos con ecuaciones lineales y cuadráticas para analizar las situaciones reales como trayectorias, tiempos y puntuaciones en diferentes disciplinas deportivas. El deporte motiva a los estudiantes porque conecta la matemática con su vida diaria, facilitando la comprensión y el interés. Además, esta relación fortalece el pensamiento crítico, la lógica y la capacidad para resolver problemas de manera ordenada. Diversas investigaciones muestran que al aplicar matemáticas en contextos reales como el deporte mejora el aprendizaje y las habilidades de los estudiantes. Finalmente, la unidad 6, aplicaciones de las ecuaciones de segundo grado y evento. En esta unidad se trabaja con aplicaciones de ecuaciones cuadráticas que son útiles para resolver problemas, donde es necesario encontrar valores desconocidos dentro de una estructura establecida. También se introduce el concepto de eventos desde la teoría de la probabilidad, lo cual permite analizar las situaciones inciertas y tomar decisiones fundamentadas. Además, se estudian las relaciones trigonométricas básicas y el álgebra de conjuntos, fortaleciendo el razonamiento lógico y matemático de los estudiantes. En el desarrollo de las 6 unidades se han trabajado contenidos fundamentales como los sistemas de ecuaciones, trigonometría, probabilidad y álgebra de conjuntos, siempre vinculados a situaciones reales como el deporte, eventos o fenómenos geométricos. Estos temas no se tratan de forma aislada, sino a través de estrategias activas como la modelación, el análisis de datos y la resolución de problemas, lo que permite que el aprendizaje sea más significativo. Gracias al enfoque ERCA se promueve el pensamiento crítico, la autonomía del estudiante y la aplicación práctica de la matemática en contextos cercanos hacia su realidad.
Una vez que nosotros hemos empezado con introducción y desarrollo, dando que el desarrollo son las unidades desglosadas que nosotros vamos a ver en el plan anual, tenemos que enfocarnos en la parte principal del plan anual. ¿Qué quiere decir? Es todos los datos informativos que nosotros tenemos que tener en consideración. Como por ejemplo, el área que nosotros vamos a trabajar es el área de matemáticas. Los docentes, todos los autores, en este caso los alumnos que hicieron aquello. El grado que implementamos es a 10º A, que por ende el nivel educativo es Educación General Básica Superior. La pregunta del millón es, ¿de dónde sale este número 7, este número 40, 4, 36 y 252 horas? Es de la resta y de la multiplicación de lo que les voy a decir. Carga horaria semanal se basa en el currículo nacional de cuánto se tiene que trabajar en realidad en lo que es la educación general básica en el 10º año de la matemática, que es de 7 horas. El número de semana de trabajo es 40. Este apartado, evaluación de aprendizajes e imprevistos, adaptación, cualquier anomalía que pase en el transcurso del tiempo, aquí se implementó 4. Ahora, si restamos 40 y 4, sale un total de 36 semanas de clases que nosotros vamos a impartir. Puede ser más o puede ser menos de acuerdo a lo que se dé en el transcurso del tiempo. El total de periodos, que es 252, es la multiplicación de la carga horaria, que es 7 horas, y el total de semana de clases, que es 36. 7 por 36, que sale un total de 252 horas. Objetivos generales. Vale recalcar que los objetivos generales que nosotros hemos implementado son 6. Como proponer soluciones creativas, producir la comunicación, generalización de la información de base al criterio de aplicación de conocimientos matemáticos, desarrollos de estrategias individuales y grupales que permiten el cálculo mental, el valor y empleo de las famosas TICs, el valor sobre la base de un pensamiento crítico, el desarrollo, la curiosidad y la creatividad a través de estos usos de herramientas. Esto hemos llegado que vamos a trabajar estos 6 objetivos, y de acuerdo a los objetivos de grado de curso son estos: reconocer las relaciones, reconocer y aplicar las propiedades comunicativas, representar y resolver de manera gráfica las diferentes TICs, aplicar las operaciones básicas, aplicar el teorema de Pitágoras, usar conversaciones de unidades del SI y presentar y analizar interpretaciones de datos específicos. Apartado del eje transversal. El eje transversal, para nosotros poder implementarlo, es de acuerdo a la institución educativa que requiere hacer, de acuerdo a su misión, ¿ok? Son 7. Nosotros hemos implementado 7. Como podemos ver en esta imagen, la interculturalidad, la formación de una ciudadanía democrática, la protección del medio ambiente, el cuidado de la salud y los hábitos de acuerdo a la recreación de los estudiantes, la educación sexual, que es algo muy importante, ciencia, tecnología e innovación, TICs. Y el último punto, alfabetización digital e innovación de la tecnología. Una vez que nosotros hemos visto todo lo anterior de la información, de los objetivos, nos enfocamos netamente en las unidades en desglosar: número de la unidad, título de la unidad de la planificación a trabajar, objetivos específicos de la unidad, contenido, lo que son las destrezas que vamos a ver, orientaciones metodológicas, evaluación, recordando que es por criterio de evaluación, y lo importante, el tiempo, que es la duración en semanas. Como podemos ver aquí, el número 1, unidad 1, el título de la unidad de la planificación, el cual se denomina números reales y medidas de tendencia central y de la posición. Objetivos, hemos implementado 2, el 4.1, reconocer las relaciones existenciales entre los conjuntos, y el 4.2 es el reconocer las aplicaciones de las propiedades que vamos a explicar luego. Las destrezas que nosotros implementamos son 3: reconocer el conjunto, establecer las relaciones y calcular adicciones y multiplicaciones en números. Las orientaciones metodológicas nos vamos a basar en estos aspectos como el conjunto de los números reales, el cual es la experiencia, la reflexión y la conceptualización, que en tanto la experiencia es invitar a los estudiantes a ser un partícipe activo, en este caso en el mapa mental. La reflexión es proponer que toda esa información recopilada se pueda determinar de un momento al otro para que se pueda básicamente resolver expresiones. Y la conceptualización es leer, analizar toda esa información de las diferentes páginas que implementamos. La evaluación. La evaluación nosotros complementamos en cambio con 4. 4.1, el cual es emplear las relaciones de orden. El 4.1.1, que va en base a aquello, es ejemplificar estas situaciones reales. El 4.2 es emplear las relaciones del orden
Y el 4.2.2 es establecer las relaciones de orden en... Seguimos en la unidad número 1 y también seguimos en lo que es las orientaciones metodológicas, que es la aplicación. Una vez que nosotros en el apartado anterior de la orientación metodológica, el cual explicamos la experiencia, la reflexión, la conceptualización, ahora complementamos con lo que es la aplicación, el cual es el plantear ejercicios con los diferentes variantes para poder resolverlo. Y también recordando que el contenido de destrezas, viendo el 4.1.32, el cual es calcular las expresiones matemáticas y algebraicas. El 4.1.33 es reconocer y calcular estos productos, teniendo en cuenta que las propiedades algebraicas en R se basa en las orientaciones metodológicas que nosotros también vamos a implementar como experiencia y reflexión. La conceptualización y la aplicación se basa en la orientación metodológica de la unidad número 1. Conceptualización es resolver los ejercicios con números reales y la aplicación es solicitar que determinen el cuadrado de la suma y entre muchas cosas más que vamos a ver a continuación. Bueno, en la unidad número 2 nosotros vamos a trabajar la siguiente temática: ecuaciones e inecuaciones lineales con su lógica proporcional. En este caso, los objetivos es representar al momento de resolver una manera gráfica utilizando las TICs. También aplicar esas operaciones básicas. Posterior a aquello, tenemos que tener en consideración las destrezas de contenidos, poder resolver estas ecuaciones de primer grado y al final representar con un intervalo en R. Ahora, en las orientaciones, nosotros tenemos que tener en consideración estos aspectos. Como por ejemplo, las ecuaciones e inecuaciones de primer grado tienen que tener las siguientes consideraciones. Experiencia, como por ejemplo, invitar al análisis de las definiciones previos para ver qué entiende por aquello. La reflexión, compartir toda esta lectura y conceptualización al final de la ecuación lineal de la página 54 a la 55. Como conceptualización prácticamente es leer y analizar todos estos conceptos, estos esquemas de las ecuaciones e inecuaciones lineales del texto de la página 54 a la 57 para posteriormente representarlo gráficamente. También tenemos que tener en cuenta que la evaluación se llevará, depende. Por ejemplo, definiendo todas estas funciones elementales, con sus representaciones tratar de reconocer a qué fórmulas algebraicas y analizar la importancia de sus ejes y unidades. También utilizando un factor importante lo que es las TICs para poder graficar funciones lineales cuadráticas y con su potencia n igual 1, 2, 3. Complementar con orientaciones metodológicas la aplicación una vez efectuado la experienciación, la reflexión, la conceptualización. Ahora aplicamos nos enfocamos en la aplicación. Al animar y trabajar en parejas planteando ejercicios de ecuaciones lineales con sus compañeros, expresa cómo lo resolvieron para ir paso a paso. También teniendo en cuenta que los contenidos de destreza de aquello tenemos que definirlo y reconocer por proporciones simples a lo que se pueden asignar un valor de verdad. También resolver de manera geométrica una inecuación lineal, teniendo en cuenta las inecuaciones lineales con dos incógnitas. Ok, y finalizamos con orientaciones metodológicas con las inecuaciones lineales con dos incógnitas. Asimismo, el proceso se lo trabaja con experiencia, reflexión, conceptualización y aplicación. Se podría decir que la parte de de experiencia es invitar al análisis de las definiciones de saberes previos sobre la ecuación. La reflexión, explicar el significado de inecuaciones lineales con representaciones gráficas. También como orientaciones metodológicas teniendo en consideración dos aspectos importantes que es la conceptualización y la aplicación. La conceptualización, resolver en parejas los ejercicios que se presentan en la página 56 a la 57 y la aplicación es animar a través en parejas planteando estos ejercicios lineales con incógnitas para poder resolver y llegar a un resultado final. De la unidad número 3, la cual se cataloga funciones y triángulos rectángulos. En este caso, los objetivos de esta unidad son dos: reconocer las relaciones existenciales entre los conjuntos de números enteros racionales, irracionales y reales. También poder aplicar al teorema de Pitágoras para poder deducir y entender las relaciones trigonométricas utilizando las TICs. ¿Okay? Bueno, también tenemos contenidos de destrezas, poder implementar de la siguiente manera: calcular el producto cartesiano entre los dos conjuntos e identificar la relación
reflexiva entre estos objetos teniendo en cuenta como producto cartesiano. ¿Ok? Orientaciones metodológicas tenemos que, ya sabemos, experiencia, reflexión, conceptualización y la aplicación. La experiencia, representar en un producto cartesiano; la reflexión, reconocer al producto cartesiano como una operación entre dos o conjuntos, ya sean A y B; y la conceptualización, reconocer el producto cartesiano como operación entre estos conjuntos. Bueno, y para finalizar todo aquello, complementando obviamente luego con lo que es la evaluación, tenemos que emplear la congruencia, semejanza, simetría y las características sobre las rectas y puntos notables. Para complementar las orientaciones metodológicas de la unidad número 3, tenemos que tener en cuenta que la aplicación, tenemos que pedir la redacción de una conclusión para posterior resolver el taller del libro de la página 96 a la 97. Teniendo en cuenta que el contenido de destrezas, representar de forma gráfica y elaborar los modelos correspondientes para las funciones de modelos matemáticos como las funciones. También en orientaciones metodológicas podemos implementar lo que son las funciones, modelos matemáticos como funciones. De parte de la experiencia, explicar el concepto de aquellas funciones, como mostrar las representaciones. La parte reflexiva, cognitiva, sabemos que realizar un mapa mental dando respuestas a las problemáticas planteadas. Para finalizar con la parte de orientaciones metodológicas de la parte reflexiva, aquí nos podemos representar en un cuadro XY. Una vez complementada la tabla, guiar a los estudiantes para graficar los pares XY en un plano cartesiano, lo que es al momento de dibujarlo. Como conceptualización, sabemos que registrar en los cuadernos los conceptos claves, teniendo en cuenta las definiciones, funciones, tipos, características principales y entre muchas cosas más. En la parte de la aplicación, poder resolver estos problemas sencillamente que involucren en una función. Por ende, vamos a dirigirnos a la página 101 en el ejercicio 3, teniendo en cuenta que el ejercicio es: una bomba de agua extrae de un tanque los 200 litros de agua contenida a razón de 40 litros por minuto. ¿En cuánto tiempo el tanque queda vacío? Para ello, implementamos estas tres preguntas. Plantea las funciones que representan esta situación. B. Elaboren una tabla de valores con tiempos desde 0 hasta que un tanque se vacíe en su totalidad. C. Grafique la función en un diagrama cartesiano. Y como última opción es analizar la gráfica como corresponde. A continuación, en la unidad 4, sistemas de ecuaciones lineales y congruencia de triángulos, tenemos que entre sus objetivos específicos de esta unidad, representar y resolver de manera gráfica, utilizando las TIC, y de manera analítica, ecuaciones e inecuaciones con una variable, ecuaciones de segundo grado con una variable y sistemas de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas para aplicarlo en la solución de situaciones concretas. También aplicar el teorema de Pitágoras para deducir y entender las relaciones trigonométricas, también haciendo uso de las TIC. Entre sus contenidos de destrezas tenemos reconocer la recta como la solución gráfica de una ecuación lineal de dos incógnitas, también reconocer la intersección de dos rectas como la solución gráfica de un sistema de dos ecuaciones lineales y resolver sistemas de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas. Por ende, dentro de nuestras orientaciones metodológicas que se basaron en el enfoque ERCA, como mencionó mi compañero, en 4 principios: experiencia, reflexión, conceptualización y aplicación. Dentro de la experiencia se busca promover y hacer que los estudiantes hagan uso de sus conocimientos previos. Por ejemplo, como actividad de inicio planteamos: ¿cómo puedes graficar la ecuación de una recta? Y ahí se le presentará una situación real para que ellos puedan contestar y hacer uso de esos conocimientos previos. Por consiguiente, la reflexión, que los invitará a ellos a analizar sobre lo que han aprendido, y se les planteará este ejercicio: resolver las ecuaciones paso a paso de la página 136, ejercicio 3, todos los literales, y también explicar el método paso a paso de cómo despejar y y x en ambas ecuaciones. La conceptualización, donde los estudiantes van a hacer uso en sus conocimientos y van a analizar paso a paso el método de igualación y eliminación de Gauss-Seidel. Ellos en este principio aprenderán nuevos conceptos. Por ejemplo, traducir situaciones reales al lenguaje algebraico, planteando sistemas de ecuaciones que representen el problema.
En la parte de la evaluación vamos a evaluar que los estudiantes utilicen estrategias de descomposición en triángulos, en el cálculo de áreas de figuras compuestas y en el cálculo de cuerpos compuestos y que apliquen el teorema de Pitágoras y las relaciones trigonométricas. Como último principio, la aplicación, tenemos que los estudiantes pondrán en práctica todos los conocimientos que han adquirido en resolver gráficamente los sistemas de ecuaciones de la página 141, ejercicio 5 del libro de 10º año de Educación General Básica. También van a trabajar en equipos y resolverán los siguientes sistemas de ecuaciones lineales por el método gráfico de la página 141, ejercicio 7, todos los literales, y también resolverán un problema que está planteado allí. Por consiguiente, otro tema de esta unidad número 4 es sistema de ecuaciones lineales con dos incógnitas, método de Cramer, problemas con sistemas de ecuaciones, congruencia de triángulos, donde en sus contenidos de destrezas tenemos resolver un sistema de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas de manera algebraica utilizando métodos determinantes como el de Cramer. También resolver y plantear problemas de texto con enunciados que involucren funciones lineales y sistemas de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas e interpretar y juzgar la validez de las soluciones obtenidas dentro del contexto del problema. También definir e identificar la congruencia de los triángulos de acuerdo con criterios que consideren las medidas de sus lados y ángulos. Entre sus orientaciones metodológicas tenemos, en primer lugar, la experiencia, que busca, como mencioné anteriormente, activar los conocimientos previos de los estudiantes, donde se les preguntará conocer el término determinante, se les presentará una situación problemática donde con ayuda del docente se le da la solución, también se le proponerá una actividad de recorte o uso de GeoGebra para superponer figuras. En el principio de reflexión se les explicará qué es un determinante y cómo calcularlo, se les enseñará a traducir enunciados verbales al lenguaje algebraico y se les propondrá una problemática. En el principio de la conceptualización, donde los estudiantes aplicarán nuevos conocimientos, nuevos conceptos, se les pedirá resolver gráficamente sistemas de ecuaciones lineales utilizando ejercicios de la página 141, identificando la intersección como solución del sistema, aplicar el método de Cramer para resolver sistemas de ecuaciones con dos incógnitas y justificando cada paso del procedimiento. Como punto de aplicación tenemos que los estudiantes van a poner en práctica todos esos conocimientos trabajando en equipo y resolverán los siguientes sistemas de ecuaciones utilizando la regla de Cramer de la página 149, haciendo específicamente el ejercicio número 6 y todos los literales. También indagarán y resolverán una problemática. Además, también hallarán el valor del ejercicio 11 de la página 157. Todos estos dos temas que hemos mencionado corresponden a la unidad número 4. Por consiguiente, la unidad número 5, ecuaciones, deporte y matemática. Dentro de sus objetivos están representar y resolver de manera gráfica utilizando las TIC y analítica ecuaciones e inecuaciones con una variable, también aplicar el teorema de Pitágoras para deducir y entender las relaciones trigonométricas, también haciendo uso de las TIC. Y dentro de este mismo objetivo se busca argumentar con lógica los procesos empleados para alcanzar un mejor entendimiento del entorno cultural, social y natural. Dentro de sus destrezas y contenidos tenemos definir y reconocer una función cuadrática de forma algebraica y gráfica, determinando sus características, dominio, recorrido, monotonía, máximos, mínimos y paridad. También como segunda destreza tenemos lo que es reconocer los ceros de la función cuadrática como la solución de la ecuación de segundo grado con una incógnita. También resolver la ecuación de segundo grado como una incógnita de manera analítica, ya sea por factoreo, completación de cuadrados o en la solución de problemas. Como primer principio, que es la experiencia, se les presentará un ejemplo de área de un rectángulo en forma de función. También se observará la trayectoria de un balón en un deporte y estimarán su forma. También se discutirá para qué sirve descomponer un trinomio. En el principio de reflexión se reconocerá en la función cuadrática los elementos A, B y C de la página 176, ejercicio 1, todos los literales. También se les brindará una breve explicación de la fórmula general y se les ayudará a resolver por factorización la página 183, el ejercicio número 1, donde ellos encontrarán la solución de ecuaciones completando el cuadrado de la página también 183, ejercicio número 2. En el principio de conceptualización se les invitará a analizar de forma general la función cuadrática, identificando sus elementos, coeficientes, vértices, ceros, dominio, recorrido, etc. Y se les ayudará a resolver ecuaciones cuadráticas mediante factorización, completación de cuadrados y fórmula general, y aplicando cada método a problemas contextualizados.
Dentro del criterio de evaluación representa gráficamente información estadística mediante tablas de distribución de frecuencia y con el uso de la tecnología. Como último principio del primer tema de esta quinta unidad tenemos la aplicación, donde los estudiantes, como lo mencioné anteriormente, van a poner en práctica todo lo que han aprendido al redactar una conclusión sobre la utilidad de la parábola y resolverán los retos del libro de la página 176 a 177. Y van a crear y resolver una ecuación contextualizada. Posteriormente diseñarán una ecuación para que un compañerito la factorice. Con esto damos por finalizado la explicación del primer tema dentro de la unidad número 5 para dar inicio a la explicación del segundo tema de esta unidad. Dentro de sus destrezas contenidos tenemos resolver la ecuación de segundo grado con una incógnita de manera analítica, fórmula binomial. En la solución de problemas, como primer principio tenemos que se les invitará a los estudiantes a recordar cómo se completa el cuadrado. Se les hará una pregunta generadora, ¿para qué sirve una fórmula general de matemáticas? Se discutirá qué ocurre cuando se trazan líneas paralelas sobre un triángulo y se los invitará a comparar figuras similares en tamaño y forma. En el principio de reflexión se les invitará a sustituir valores y resolver ejemplos del libro en la página 187 utilizando la fórmula general para resolver ecuaciones de segundo grado. También resolverán los ejercicios de la página 188, todos los literales, y encontrarán el valor de X para cada caso aplicando el teorema de Tales, los segmentos B y BC. También se les hará una actividad de comparación entre triángulos reales como mapas, fotos, etc. Dentro del principio de contextualización, los estudiantes van a identificar los elementos de una función, como coeficientes, vértices, dominio, recorrido, máximos, mínimo y paridad, donde ellos van a resolver ecuaciones cuadráticas mediante los métodos de factorización, completación de cuadrados y fórmula general, aplicando cada uno a situaciones contextualizadas, y también analizarán gráficamente la trayectoria parabólica de un objeto en movimiento como un balón. Por añadidura al tema anterior, en el principio de conceptualización se le explicará a los chicos cómo deben aplicar el teorema de Tales y los postulados de semejanza de triángulos para resolver problemas geométricos vinculados al deporte, utilizando representaciones visuales, manipulativas y TIC para explorar el comportamiento de funciones cuadráticas y comprobar la validez de los procedimientos. En el último principio de aplicación, se hará que los estudiantes pongan en práctica sus conocimientos adquiridos a través de una actividad grupal, haciendo que cada grupo cree problemas con soluciones irracionales, también haya una solución de las ecuaciones de segundo grado y despejar X en términos de Y en el ejercicio número 7, específicamente en el literal A y B de la página 189. Donde ellos van a justificar la semejanza con cálculos y van a dar una reflexión donde nos dice qué diferencia hay entre congruencia y semejanza. Con esto damos por terminado la explicación del segundo tema de la unidad número 5 para dar inicio a la explicación de la unidad número 6, aplicaciones de las ecuaciones de segundo grado y evento. Como objetivo específico de esta unidad tenemos representar, analizar e interpretar datos estadísticos y situaciones probabilísticas con el uso de las TICs para conocer y comprender mejor el entorno social y económico con pensamiento crítico y reflexivo. Dentro de las destrezas y contenidos están aplicar las propiedades de las raíces de la ecuación de segundo grado con una incógnita, resolver con apoyo de las TIC y plantear problemas con enunciados que involucren modelos con funciones cuadráticas y definir e identificar las relaciones trigonométricas en el triángulo rectángulo. En el primer principio, experiencia, se les invitará a los estudiantes a explorar qué significa suma y producto de raíces. También se les preguntará, ¿se puede conocer algo de las soluciones sin resolver la ecuación? Después se les hará una lectura comprensiva de un problema del libro de la página 218, para luego analizar qué significa ángulo de elevación. Como segundo punto, la reflexión, se les ayudará a los estudiantes a verificar propiedades en ejemplos del libro de la página 214. Se les indicará que indique, sin dibujarlas, en cuántos puntos cortan al eje de axis las siguientes parábolas de la página 217, ejercicio 5, el literal B y D. Como evaluación tenemos, analiza y representa un grupo de datos utilizando los elementos de la estadística descriptiva, variables, niveles de medición, medidas de tendencia central, de dispersión y de posición. También valora la importancia de realizar estudios estadísticos para comprender el medio y plantear situaciones a problemas de la vida diaria. Dentro de este mismo criterio, emplea medios tecnológicos con creatividad y autonomía. Vamos a ver el tercer principio, conceptualización, donde los estudiantes van a analizar las propiedades de las raíces de una ecuación cuadrática y su relación con la forma factorizada de la función. También resolverán problemas contextualizados que involucren trayectorias, áreas, edades o estructuras aplicando modelos cuadráticos y asimismo harán uso de la fórmula general para resolver ecuaciones de segundo grado. Dentro del principio de aplicación se hará diferentes puntos. En primer lugar, resolver la siguiente situación. Mateo y Angélica solucionan un problema que se reduce a una ecuación de segundo grado. Mateo comete un error en el término independiente al escribir la ecuación de segundo grado y dice que las soluciones son 8 y 2. Angélica, en cambio, comete un error en el coeficiente del término independiente y dice que la solución son -9 y -1. ¿Cuál es la solución correcta? Ellos van a trabajar en equipo y le darán solución. Dentro del segundo tema de esta unidad número 6 tenemos aplicaciones de las relaciones trigonométricas, eventos, operaciones, leyes del álgebra de conjuntos, problemas. En su destreza tenemos resolver y plantear problemas que involucren triángulos, rectángulos en contextos reales e interpretar y jugar la validez de las soluciones obtenidas dentro del contexto del problema. Como primer principio tenemos la experiencia, donde se invitará a los estudiantes a analizar visualmente una iglesia o torre y su observación desde el suelo. Se les hará una pregunta: ¿cómo hallarías la altura de un árbol si solo puedes medir el ángulo?
También se los invitará a observar ejemplos del libro de la página 230 para luego discutir en clases qué es un suceso contrario. También se les invitará a ver el uso de Morgan en problemas del texto de la página 234. En el siguiente punto, que es la reflexión, se les invitará a los estudiantes a resolver ejemplos aplicados del texto de la página 227. También se les invitará a comparar conjuntos con operaciones entre sucesos y se les invitará a encontrar la probabilidad del suceso al lanzar 2 dados al aire. Por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de sacar una suma igual a 6? Y por último, interpretar ejemplos de propiedades de la probabilidad de la página 234 235. Como tercer principio, conceptualización. Se los invitará a resolver problemas matemáticos del texto, páginas 176 y 177, aplicando funciones cuadráticas y situaciones contextualizadas, donde ellos van a crear y resolver ecuaciones contextualizadas relacionadas con trayectorias parabólicas, como el lanzamiento de un balón o el área de una cancha. Así ayudar a aplicar el teorema de Tales y los postulados de semejanza de los triángulos. También se les invitará a participar en actividades colaborativas donde se diseñen ecuaciones para que otros compañeros las resuelvan, promoviendo así el trabajo en equipo y la argumentación dentro del aula de clases. Y por último, se les invitará a compartir en clase las soluciones que han obtenido, reflexionando sobre la utilidad de las matemáticas en el análisis de situaciones reales y deportivas. Como último principio, que es la aplicación, se les planteará a los estudiantes algunos puntos, entre ellos dibujar la situación y resolverla gráficamente del ejercicio 1, literal A de la página 228. También se les planteará esta reflexión. ¿Qué aprendiste sobre las combinaciones de eventos? También se los ayudará para que trabajen en equipo nuevamente y resuelvan los siguientes ejercicios de la página 29 en el ejercicio 5, literal A y B. Y se les hará que ellos hagan una actividad de redacción, explica cómo aplicar la ley de Morgan. Como conclusión, tenemos que el enfoque ERCA en la planificación anual representa una estrategia efectiva para dinamizar la enseñanza de las matemáticas, haciéndolas más activas, más significativas y cercanas a la realidad del estudiante, porque al estructurar los contenidos en 6 unidades temáticas se logra un avance progresivo en el desarrollo del pensamiento lógico-matemático. Además, al integrar dentro del plan anual situaciones que tengan que ver con el deporte, proyectos y el uso de la tecnología, se fomenta una didáctica que motiva, involucra y permite que cada estudiante comprenda que las matemáticas son una herramienta útil que le servirá a lo largo de su vida cotidiana. Muchas gracias.